Comentarles un poco acerca de COVID, diabetes en la altura. Yo vengo de La Paz, Bolivia. Bueno, en la altitud nosotros tenemos diferentes condiciones ambientales, así también podremos abordar las patologías agudas y crónicas de forma distinta, a las cuales también la población debe acostumbrarse. Entonces, algunas definiciones que tal vez muchos de ustedes ya las conocen respecto a la altitud, ¿sí? A 1.500 metros sobre el nivel del mar se inician los procesos de adaptación fisiológica. A los 2.500 ya aparecen algunos síntomas y a los 3.500 pueden presentarse algunos casos graves. Es importante repasar aquello para que podamos ver el contexto de las ciudades de donde vengo. El agente etiológico para esto va a ser la hipoxia hipobaríca, también el descenso de la presión barométrica. Además, nosotros vemos, como en las charlas que fueron antes a cargo de los profesores de Bolivia, vemos un descenso de la presión ambiental también importante. Ahí les tengo una foto de Bolivia que tiene 9 departamentos, donde ustedes pueden ver los metros sobre el nivel del mar al cual están cada uno de los departamentos. En esta ocasión, los más altos, como ustedes pueden ver, Potosí, Oruro, El Alto y La Paz. En ese gráfico yo quise mostrarles la altura a la cual están ubicadas las distintas ciudades de las cuales les hablo y para que vean en la barra superior cómo va bajando la presión a medida que la altura va subiendo, ¿sí? Ustedes pueden ver claramente, está ahí La Paz como penúltimo, con una altura considerable sobre el nivel del mar. Bueno, algunos datos generales que debemos conocer. En el mundo, 385 millones de personas viven a cerca o más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y ahí ustedes pueden ver algunos datos interesantes. Sin embargo, en Bolivia, 11 millones de personas que viven por encima de los 2.500. Es importante también repasar la clasificación de la altitud y ustedes tienen ahí algunos ejemplos en América Latina, ¿sí? A la altura a la cual vivimos y fácilmente podrán ubicar que la ciudad de La Paz está en una gran altitud por los metros sobre el nivel del mar al cual vivimos. Bueno. En la etapa de la pandemia, la atención de pacientes con trastornos endocrinos fue un desafío muy importante para nosotros, ¿sí? Los pacientes con diabetes corrían el riesgo de sufrir COVID grave, que significaba hospitalización, intubación y en la mayoría de los casos, tal vez muerte. Entonces, la COVID-19 parece precipitar algunas manifestaciones que son importantes como la cetoacidosis diabética, el estado hiperglucémico hiperosmolar y también la resistencia severa a la insulina. El papel de la hiperglucemia en este momento no ha sido claramente explicado, ¿sí? Sin embargo, sabemos que aquellos pacientes que han ingresado, que se han enfermado con COVID y que tenían una diabetes mal controlada, este sí era un factor de riesgo importante. Porque como todos sabemos, la COVID trae una inflamación completamente severa. Entonces, en este momento no está claro o aún no se ha podido establecer si la hiperglucemia podría ser una causa o podría ser una consecuencia. Muchos estudios han mencionado, como ustedes tienen citados en pantalla, que aquellos pacientes con niveles elevados de glicemia, principalmente en ayunas y además valores de hemoglobina glucosilada, que la vamos a repasar más adelante, fuera de control, tienen un peor pronóstico.
Se han tocado algunos puntos acerca de la hemoglobina glucosilada respecto a la diabetes tipo 2 y la tipo 1. Vamos a mencionar inicialmente que el riesgo de mortalidad fue mayor con hemoglobina glucosilada de 7.6 a 8.9 en los diabéticos tipo 2, en comparación con aquellos que tenían otro nivel de hemoglobina glucosilada y podían haber mayores complicaciones cuando ésta tenía un aumento importante. Respecto a la diabetes tipo 1, podemos ver que el mayor riesgo de mortalidad se ha visto en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada mayor a 10. Bueno, en esta plática lo que tenemos que decir es qué pasó en la altura. Tengo que contarles acerca de esto. Hay algunos estudios interesantes, pero con pocos pacientes, ¿sí?, que mencionan algunos de los desafíos que hemos vivido. Por ejemplo, habla de las características clínicas e imagenológicas de los pacientes con COVID-19. Es un análisis que se hace en China, arriba de los 2.979 metros sobre el nivel del mar, donde claramente ustedes pueden ver que los más afectados son los pacientes menores de 14 años, y también es importante mencionar que no habían síntomas específicos en aquellos pacientes. Este dato es importante para todos aquellos que vivíamos a gran altitud cuando esto empezó. En La Paz, Bolivia, se establecieron algunas políticas de salud. Sí, habían hospitales que se dedicaban solo a la atención de pacientes COVID. Teníamos 3 hospitales. Ahí está La Paz para que puedan ubicarse. Hablamos del Hospital La Portada, del Hospital Municipal Cotauma y el Hospital del Norte, que es de tercer nivel. Estos 3 hospitales en La Paz, Bolivia, hacían la atención a todos los pacientes con COVID. Entonces, quiero agradecer inicialmente a la doctora Escalera por haber citado los trabajos de investigación. Hablamos inicialmente de ambos hospitales publicaron sus datos en revistas médicas de circulación local y nacional. En que vemos los factores de riesgo inicialmente, se puede ver que en nuestra ciudad los pacientes más afectados fueron los mayores de 60 años, como ustedes pueden ver, y tienen ahí también el valor de P que obtuvimos al hacer la investigación. Este trabajo fue registrado en la gestión 2020 en un total de 126 pacientes, ¿sí?, en los cuales se vio que los más afectados eran los de 60 años, que difiere mucho con el primer estudio que les presenté. Respecto a la diabetes, sabemos que en los nativos de la altura, generalmente los valores normales de glicemia pueden ser entre 52 y 72 miligramos decilitro. ¿Sí? La prevalencia de la diabetes es menor cuando existe mayor altitud a nivel del mar. La exposición crónica a la hipoxia se va a relacionar con mayor sensibilidad a la insulina y, por supuesto, existe una utilización mayor periférica de la glucosa. Eso sí se puede ver en la realidad boliviana. Ustedes ven ahí un número grande que dice 35.300, que hace referencia a Santa Cruz, ¿sí?, que es una de las ciudades o departamentos, que tiene en Bolivia menos metros sobre el nivel del mar respecto a La Paz. Entonces, lo que decimos se comprueba claramente en nuestro país, ¿sí? Los departamentos que habíamos mencionado que tienen mayor altitud, como ustedes pueden ver claramente en los números, reflejan una menor prevalencia de diabetes. En este otro estudio o en este otro artículo, lo que quiero mencionar es acerca de los factores de riesgo que hemos identificado en los pacientes COVID que se internaron en el Hospital Municipal Cotauma.
en los cuales claramente podemos ver que la diabetes sí causa una mortalidad interesante, pero los números que ustedes pueden ver ahí son muy bajitos, ¿sí? Sin embargo, sí pudimos registrar la diabetes como un factor de riesgo de mortalidad para los pacientes que se internaban en el hospital. La obesidad en la altitud tiene o es una patología igual de gran prevalencia. El orden que se ocupan en los departamentos en Bolivia, Santa Cruz, Tarija y Pando, con la prevalencia más alta, ¿sí? Estas muestras representativas de las tres regiones con diferentes altitudes menciona que la prevalencia de la obesidad disminuye en función a la altitud. Vale decir, hay menos obesos en las ciudades de La Paz, Oruro, El Alto y Potosí, que si ustedes recuerdan al principio habíamos mencionado como las más altas del país. Y Santa Cruz tiene la prevalencia más alta de obesidad y además está más bajito respecto a los metros sobre el nivel del mar. Este estudio hace mención a la propagación del COVID a gran altitud. Fue escrito en Cusco, ¿sí? En Perú, que menciona que existen diferencias en los factores de riesgo en poblaciones de gran altitud que podrían actuar como variables, ¿sí? En el Cusco, el 6.7% de los hombres son obesos en comparación con Lima, donde hay un 24.4% de personas obesas. Entonces aquí la altitud se asocia con una menor proporción de obesidad en Perú, igual que en mi país, como les acabo de mencionar. Ahora, también la altitud es importante cuando hablamos de este otro artículo en el cual se han utilizado 185 capitales de provincias con gran altitud que van desde los 3 hasta los 4.342 metros sobre el nivel del mar. En este estudio lo que se hace es confirmar que reduce la infección por COVID a gran altura. Sin embargo, la tasa de letalidad de la COVID no tiene ninguna relación con la altura. En este artículo también se ha presentado la primera evidencia de la protección femenina hacia la muerte por COVID y se reduce a medida que aumenta la altitud. Ese gráfico lo obtuve de la página del Ministerio de Salud de mi país, donde ustedes pueden ver que el número de casos claramente en Santa Cruz es mucho más alto respecto a La Paz, ¿sí? Que podría corroborar el dato que acabo de mencionar. Ahora bien, en este otro cuadro están los departamentos que forman Bolivia, ¿sí? Ahí claramente también se puede ver un número de casos totales mucho más alto en Santa Cruz respecto a La Paz, con la diferencia que existe acerca de la altitud en la cual nosotros vivimos. Es importante también identificar en este momento que sí hubieron complicaciones importantes que presentaron los pacientes. Ahí tienen ustedes un artículo que hemos realizado el primer trimestre del 2021, donde se muestra un porcentaje importante de pacientes que han ido a la unidad de terapia intensiva y otro porcentaje de pacientes que ha fallecido en uno de los hospitales que se dedicó a la atención exclusiva de COVID en la ciudad de La Paz. Entonces, la virulencia por SARS-CoV-2, este artículo plantea que se reduce en la altitud. Ustedes tienen en la otra imagen los reportes que hace el Ministerio de Salud en Bolivia cuando estábamos en la pandemia. Ellos informaban de esta manera el número de casos, el número de positivos, los que han superado la enfermedad, etc. Entonces, en este artículo menciona que el SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID, como todos sabemos, infecta reconociendo la enzima conversora de angiotensina ECA2, ¿sí?
La ECA2 que se va a encontrar en células del tracto respiratorio, el pulmón, el corazón, las arterias, el riñón, etcétera, ¿sí? En el epitelio pulmonar, como todos recordamos, la ECA2 es un vasodilatador y ECA1 es un vasoconstrictor. Entre ambos van a formar un sistema de renina-angiotensina sensible al oxígeno. Ahora bien, cuando estamos en normoxia, el sistema renina-angiotensina sensible hace que exista un equilibrio entre la expresión de ECA1 y ECA2. En la hipoxia crónica, que sería nuestra situación en La Paz, hay un aumento de estos niveles ECA1, ¿sí? Regulada por el factor inducible hipoxia 1 y una disminución de la expresión de los ECA2. El nivel de expresión de los ECA2 en las células epiteliales pulmonares va a estar obviamente relacionado con la infección por COVID-19. Si ustedes recuerdan, en el Tíbet no había tantos casos como en el resto de China. Y en Bolivia, al principio de la pandemia, lo que veíamos, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una comparación clara de las ciudades o los departamentos más altos respecto a los más bajos. Obviamente, la diferencia de casos es importante. Esta misma diferencia plantea Ecuador, ¿sí? Con mencionando sus diferentes regiones a distintos niveles o metros sobre el nivel del mar, con diferencias completamente significativas. Lo que haría pensar que las tasas de infección de COVID-19 en gran altitud en Bolivia son aproximadamente 3 veces más bajas que en las tierras bajas. Dentro de las conclusiones que puedo mencionar acerca de esto es que la población que vive a gran altitud debe abordar las patologías de diferente manera en comparación a los que viven a nivel del mar. La prevalencia de hipertensión arterial, obesidad y diabetes mellitus es menor en la altitud. Aparentemente, por los artículos que hemos mencionado, la frecuencia de COVID-19 sería menor en la altitud. Sin embargo, los artículos y los trabajos citados son muy pequeños, con números limitados de pacientes. Uno de los más grandes es el que trae 226 pacientes y el otro 120 respectivamente. Entonces, una de las recomendaciones es que podría ser interesante realizar estudios comparativos entre poblaciones de gran altitud con los del nivel del mar en cuanto a la incidencia, características epidemiológicas de los pacientes con COVID-19. Esta es una de las fotos más representativas de La Paz, es el teleférico, sí, que a muchas personas que vienen a visitarnos a la ciudad es un atractivo, pero para nosotros que vivimos ahí es un medio de transporte necesario. Muchas gracias.